Este es el instrumental EVOS de grandes fragmentos. Vamos a empezar a ver el instrumental que utilizaríamos tanto en grandes fragmentos como en periprotésicas si vamos a utilizar la placa en cirugía abierta, sin utilizar ninguna guía. Para esta cirugía solamente necesitamos este instrumental. Se compone de una bandeja, la bandeja principal, y dos bandejas, una naranja y otra roja. La naranja va a contener todo el instrumental necesario para colocar los tornillos de 3,5 y la roja los tornillos de 4,5. Bandeja principal del instrumental para cirugía abierta de EVOS de grandes fragmentos y periprotésicas. Vamos a ver las piezas una por una. En primer lugar tenemos el mango de anclaje AO para los destornilladores. Luego tenemos el destornillador rojo, que con este destornillador podemos colocar todos los tornillos de grandes fragmentos, que en este caso van a ser tornillos 5,7 canulados, 6,7 esponjosa, 4,5 roscado y no roscado. Medidor de profundidad color rojo para los tornillos de grandes fragmentos. Medidor de profundidad naranja para los tornillos de pequeños fragmentos que se utilizarán en las placas periprotésicas como tornillos periféricos. Broca color amarillo, el color amarillo nos va a indicar todo lo que sea tornillos canulados de 5,7, broca para tornillo canulado de 5,7. Medidor de profundidad para los tornillos canulados. El medidor de profundidad se introduce en la aguja guía y nos da la longitud del tornillo. Agujas de Kirchner para los tornillos canulados. Hay que utilizar siempre estas agujas porque si no, no nos van a dar la medición correcta. Agujas de Kirchner para sujetar la placa. Como veis, la diferencia de longitud entre una y otra nos indica que unas son para medir la longitud del tornillo y las otras para sujetar la placa. Guía roscada para el instrumento para empujar la placa. Estos son los dobladores de placa. Vienen dos, la herina, pin de fijación provisional. Tenemos dos longitudes, de 60 y de 40 milímetros. Este pin, aparte de poder utilizarse para fijar la placa al hueso, también sirve de pin de compresión. Con esta pieza lo que hacemos es dar vueltas y comprimir la placa contra el hueso. Si necesitamos mayor fuerza, utilizaríamos este mango para seguir haciendo compresión en la placa. Luego tenemos el pin de fijación provisional pequeñito, sería para las zonas articulares, también siempre para utilizarlo en orificios de 4,5. Continuamos con esta pieza. Esta pieza es una guía roscada que se introduce también en los orificios centrales de 4,5 y nos sirve como guía para el distractor de placa. Esta pieza lo que va a hacer es exactamente lo contrario de lo que hemos visto anteriormente. Lo que va a hacer es separar la placa del hueso. Guía de broca de ángulo variable para tornillos de 4,5. Y ahora tenemos esta pieza que nos va a servir tanto como de mango para colocar la placa, como una vez introducida la placa vamos a poder colocar a través del mismo, que es canulado, tanto un tornillo como dejar la broca como pin de fijación. También tenemos en este instrumental una guía de broca de 3,7 para que nos sirva si queremos medir la longitud del tornillo que vamos a colocar en esta posición. Para finalizar, el mango impactor para la placa gancho. Esta es la caja específica para los tornillos de 3,5. Serían los tornillos periféricos de las placas periprotésicas. En primer lugar, vamos a ver guía de broca. Esta es la guía de broca para los tornillos 3,5. Por un lado tenemos el ángulo variable y cuando hacemos ángulo fijo.
avellanador, broca de 3,5, esta broca se utiliza para hacer el canal liso en tornillos de compresión, broca de 2,5, destornillador para los tornillos de 3,5, medidor de profundidad, terraja y destornillador con capturador. Pines de fijación provisional de 14 milímetros, 25 y 40 milímetros. Vamos a pasar a explicar las guías de broca que hay dentro de la caja naranja para tornillos de 3,5. En primer lugar, este es el mango para todas las guías de broca. La colocación es muy sencilla. Vamos a empezar por la guía de broca verde y la guía de broca naranja. La guía de broca verde está indicada para los orificios de ángulo fijo de tornillos de 3,5 y la gris para los orificios de ángulo variable de tornillos de 3,5. Guía de ángulo fijo para los tornillos de 3,5. Esta guía se utiliza sobre todo cuando tiene una dirección diferente el tornillo al del orificio de la placa. Guía de broca azul tenemos una con una marca naranja y otra con 2 rayas naranja. La guía de broca con 2 rayas naranjas es para una broca de 3,5 que se utilizaría en la cortical proximal y la de una sola línea naranja de 2,5 para la cortical distal. Sirve para hacer un tornillo de compresión por fuera de la placa. Y en la bandeja roja tenemos el instrumental específico para los tornillos de grandes fragmentos, 4,5, 5,7, 6,7, etc. Vamos a empezar. En primer lugar tenemos el destornillador color amarillo para los tornillos canulados de 5,7. Destornillador de color rojo para los tornillos de 4,5 y de 6,7. Veis que aquí tenemos 2 marquitas de láser negras, ahora explicaremos para qué sirven. Destornillador parecido al que hemos visto anteriormente, pero retentivo. Esto significa que coge con mayor precisión los tornillos. 2 macho tarot, un medidor de profundidad de color rojo para los tornillos de grandes fragmentos, avellanador y 3 brocas. La broca que tiene una sola línea roja es una broca de 3,7 para colocación de todos los tornillos de grandes fragmentos. La que tiene 2 rayas es de 4,5 que nos sirve para hacer tornillos de compresión, es decir, para la primera cortical del hueso. La broca con 3 rayas de color rojo, que es una broca de 5,5 que nos sirve para hacer la técnica de far cortical. Casquillo para la colocación de las guías de broca. Guía de broca con una marca para la broca de una marca de 3,7. Guía de broca con 3 marcas de 5,5. Y guía de broca amarilla para la broca de tornillos canulados. 2 guías de broca que van sin la capucha y otra guía de broca para broca de tornillo canulado. Y finalmente tenemos esta pieza que lo que nos va a hacer es retirar el casquillo cuando lo necesitemos. Os he comentado antes que existen estas 2 marcas láser en el destornillador. ¿Para qué son estas marcas láser? Cuando estamos introduciendo el tornillo, cuando hemos llegado a entre las dos marcas láser, tenemos que retirar la guía, el casquillo guía, porque si no, no nos va a dejar continuar la introducción del mismo. Ahora vamos a ver las guías de broca que van en el mango negro. En primer lugar tenemos la de color gris. Esta es para hacer tornillos de ángulo fijo, pero en los orificios de grandes fragmentos de ángulo variable. En este caso, en la zona condílea de la placa de fémur distal. Luego tenemos verde y amarilla, y es muy importante ver la zona de la punta de la guía de broca. Estas 2 tienen una forma ovalada, que es para hacer un tornillo de compresión o un tornillo fijo en los orificios ovalados. En este caso, en esta placa que tiene orificios ovalados.
A continuación, como os he dicho anteriormente, tenéis que fijaros en la punta de la guía de broca. En este caso son redondas y se utilizan en los orificios de 4,5 redondos para colocar tornillos bloqueados de ángulo fijo. Evidentemente, todos van colocados en el mango negro. Y por último, las guías de broca de color azul. Como hemos visto anteriormente, en pequeños fragmentos sirven para hacer tornillos de compresión por fuera de la placa. Este admitiría la broca de 4,5 para la primera cortical y este sería para la broca de 3,7 para la segunda cortical. Vamos a explicar la técnica FAR cortical. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un tornillo que en la parte proximal, el cortical proximal, nos va a bailar. Va a ser como un tornillo de compresión, pero lo que va a hacer es como una mini dinamización entre los fragmentos. Para eso vamos a utilizar una broca de 5,5 con 3 rayas, con su guía de 3 rayas, y una broca de 3,7 con su guía de 3,7 para la cortical más distal. Colocamos la guía de broca de 3 rayitas con su broca y en la cortical proximal hacemos un orificio de 5,5. Como vamos a colocar un tornillo de 4,5, va a bailar y va a hacer un micro movimiento que va a favorecer luego la consolidación ósea. Y en la cortical más distal vamos a hacer un brocado con una broca de 3,7. Lo que va a hacer es coger el tornillo solamente en la segunda cortical. Introducimos el tornillo a través de la cánula y lo que nos va a hacer es, lo que hemos dicho anteriormente, a colocar el tornillo, al estar el tornillo suelto en la cortical más próxima y coger en la segunda cortical, va a crear un micromovimiento entre el fragmento y el siguiente orificio. Estas son las 3 piezas que vamos a utilizar para la técnica de distracción de la placa. Una cánula, su protector con las 3 rayas rojas y la pieza distractora, que también dispone de las 3 rayitas rojas. La técnica consiste en separar la placa del hueso y con ello lo que vamos a conseguir es hacer un alineamiento de la fractura. Lo primero que colocamos es la cánula protectora, a continuación la guía de broca que tiene 3 rayitas rojas y luego introducimos la pieza distractora o distractor. Vamos a ir dando vueltas, vamos a ir roscando y apreciaréis que cuando empieza a chocar con la cortical va a producir un efecto de distracción de la placa y a la vez nos va a alinear el fragmento distal. Esta pieza, este mangonté que hemos visto anteriormente, que sirve para utilizar los pines de compresión, para dar compresión, también sirve, y es muy importante, tanto para colocar como sobre todo para sacar la guía protectora que se rosca a la guía.